Acabo de darle mi abrigo a una mujer apache, y ahora ella me ruega que me case con ella. Antes de entrar en la historia, no olvides dejar tu me gusta y contarnos en los comentarios desde dónde nos ves. El aire era tan frío que mordía la piel, un frío que calaba los huesos y hacía que cada aliento saliera como humo. La frontera de Nevada al final del invierno no perdonaba. El viento rascaba el valle seco como si tuviera garras cruzando tierras vacías que parecían no terminar nunca. La tierra estaba dura blanquecina por la escarcha y salpicada de parches de nieve que no se derretían desde hacía semanas. La mayoría de los días, el cielo quedaba bajo y sin color, una losa gris de hierro sobre las montañas. Calder Ridge se encontraba en el umbral de su rancho, un pie apoyado en la baranda del porche, con los brazos llenos de leña que había cortado la tarde anterior. No tenía prisa, nada en su vida exigía correr. A sus 36 años, vivía solo porque así lo había decidido. La vida le había quitado demasiado: un hermano caído en el campo de batalla, una mujer con la que casi se casa, y que murió de fiebre en Illinois. Desde entonces dejó de intentar levantar algo nuevo. Había construido aquel rancho 2 inviernos atrás con madera traída de las colinas, y no pisaba el pueblo hacía más de un mes. Su rutina era cuidar el ganado, revisar cercos y asegurarse de tener leña. Para él eso bastaba. Estaba a medio camino de dejar la leña cuando algo extraño le llamó la atención. Una silueta encorvada junto al montón, demasiado inmóvil para ser un animal, demasiado humana para ser sombra. Se detuvo de golpe. Su primer impulso fue de cautela. Por ese valle solitario nadie aparecía sin una razón de peso, y pocas veces era buena. Bajó la carga con lentitud y se acercó manteniendo las manos libres, pero sin tomar la escopeta que descansaba dentro de la casa. Ella yacía en la nieve apenas cubierta, el cuerpo medio helado, un brazo encogido como si intentara protegerse. Sus pies estaban desnudos, agrietados, amoratados. Tenía las piernas fuertes pero llenas de arañazos y moretones visibles por el desgarrón que le abría el vestido desde el muslo hasta la cadera. La prenda era vieja, remendada, demasiado fina para ese clima. El escote resultaba absurdo en pleno invierno. El pecho se le alzaba apenas con una respiración débil. El cabello negro y suelto se le pegaba a las mejillas endurecidas por el hielo. Algunos mechones llevaban cuentas y una pluma enredada. Su rostro estaba encendido por el frío, los labios partidos, pero los ojos oscuros y limpios permanecían firmes. No lloraba ni parpadeaba, solo lo miraba. Calder se mantuvo a distancia, cada músculo alerta. No sentía miedo, sino esa prudencia vieja que se despierta en el campo. La mujer no parecía indefensa, pero tampoco se movía. No emitía sonido, simplemente esperaba medio muerta. Sin preguntar quién era él, actuó. Se arrodilló a su lado, una rodilla hundida en la nieve. La piel de ella estaba helada bajo la escarcha que cubría su muslo descubierto. El calor de su cuerpo casi se había extinguido. Moriría si la dejaba allí. Dudó, solo tenía un abrigo. Era el mismo que llevó en la guerra, grueso de lana gris oliva con botones gastados y costuras de soldado. Lo había remendado incontables veces, dormido bajo tormentas y cavado tumbas con él. Era parte de su vida y todo lo que poseía para protegerse. Aún así, Calder se quitó el abrigo. Lo abrió y lo envolvió alrededor del cuerpo de la mujer, primero sobre el torso y luego bajo las piernas. La prenda la cubrió por completo, la basta arrastrándose en la nieve, los hombros colgándole sueltos. Era lo único que podía ofrecerle. Ella no dijo palabra. Él la acomodó con cuidado, un brazo bajo los hombros y otro bajo las rodillas. Su piel se sentía como piedra. Era más pesada de lo que aparentaba, firme y sólida. No frágil, solo rendida. Se incorporó con un gruñido, apretándola contra su pecho. La cabeza de ella cayó sobre su hombro y las piernas desnudas se balancearon mientras él caminaba rápido hacia el interior del rancho. Dentro el fuego casi se apagaba. La depositó sobre una piel de búfalo frente a la chimenea. El calor era débil, pero algo era. Echó 2 troncos, sopló hasta que las llamas revivieron. Cuando la luz anaranjada llenó la única habitación, iluminó su rostro, los hombros desnudos. El inicio del pecho donde el abrigo se había abierto. La piel enrojecida por el frío, los labios pálidos pero secos, ahora que no soplaba el viento. Ella lo miraba en silencio.
Él se volvió, llenó una palangana con agua tibia y tomó un paño limpio. Se sentó a su lado, levantó con cuidado uno de los pies maltrechos y comenzó a limpiarlo. Había visto congelaciones antes. Aún no lo era, pero estaba cerca. Limpió las heridas con paciencia, los dedos firmes moviéndose con calma. Vendó los pies con tiras de algodón lo justo para proteger la piel. Ella solo se estremeció una vez. Nada más. El abrigo se corrió un poco cuando ella cambió de postura. Calder alcanzó a ver la curva de una cadera donde el vestido estaba roto por completo. Apartó la mirada de inmediato, no por vergüenza, sino porque le pareció demasiado íntimo. Como si hubiera visto algo que nadie le había ofrecido cuando terminó de vendarle los pies. Y ella quedó tranquila otra vez, se dirigió a la estufa y sirvió el último guiso de liebre que había cocinado 2 noches atrás. Le acercó el cuenco y lo sostuvo frente a ella. La mujer permaneció inmóvil un instante, luego alzó la mano lentamente, lo tomó y empezó a comer con bocados lentos y seguros, sin pronunciar palabra. Calder se sentó en el borde de un viejo banco frente a la chimenea y la observó. El fuego chisporroteaba. La tormenta golpeaba las paredes del rancho. En algún punto de la oscuridad quedaba el abrigo que él había usado. No sabía quién era ella. Ignoraba por qué andaba descalza en la nieve vestida como si viniera de una cacería de verano, en lugar de un invierno cruel. No parecía una fugitiva. No había señales de cuerdas en las muñecas, ni marcas en la piel. Solo una cicatriz fina en un hombro ya cerrada. Y esos ojos firmes que lo miraban sin temor. Calder se inclinó hacia adelante, apoyó los codos en las rodillas y soltó un largo suspiro. No tenía idea de lo que ella traería a su vida, pero no la había dejado morir ahí afuera. Eso debía significar algo. El fuego se mantuvo encendido toda la noche con chasquidos esporádicos, mientras el resto del rancho quedaba en un silencio total. Calder no pegó un ojo. Reclinó el cuerpo en la única silla de madera junto a la lumbre, brazos cruzados, botas bien apoyadas en el piso y la mirada fija en la mujer acostada bajo su abrigo. Ella no pronunció una sola palabra. Ni cuando terminó el guiso, ni cuando él colocó una manta doblada y se apartó para que ella pudiera cubrirse, ni siquiera cuando le ofreció agua, y ella tomó el vaso con dedos aún temblorosos por el frío. Seguía allí callada, de un modo que no transmitía debilidad. Parecía distante pero atenta. Observaba todo, incluso en quietud. Él no sabía cómo interpretar eso. Cuando la luz gris del amanecer se filtró por las rendijas de las contraventanas, Calder se incorporó. Tenía las piernas entumidas por tantas horas sentado. Le dolía la espalda. Se estiró con un leve gruñido y se frotó la nuca. Después volvió a mirar hacia el suelo. Ella no se había movido en toda la noche, pero estaba despierta. Lo presentía. Se levantó y avivó el fuego otra vez. Luego caminó a la estufa y llenó la cafetera. Era una rutina que podía hacer con los ojos cerrados: calentar agua, moler café, recalentar la carne del día anterior. Pero había algo distinto en la forma en que se movía aquella mañana. Como si el silencio no fuera solo parte de su vida. Echó una mirada hacia atrás. La mujer ya estaba sentada. Llevaba el abrigo envuelto de nuevo, el cuello cerrado hasta el mentón, pero lo bastante abierto para dejar ver la curva de su pecho. El vestido roto debajo. Tenía las piernas recogidas bajo sí, y el cabello medio suelto de la trenza caía sobre un hombro. Sus ojos oscuros seguían fijos en él. Él asintió una vez. Ella no respondió con un gesto, pero tampoco apartó la mirada. Calder fue al armario y sacó una camisa de franela suya, vieja, remendada, pero limpia. La dejó sobre la mesa junto con un trozo de pan fresco y una jarra de agua. Luego se hizo a un lado, dándole espacio. «Puedes quedarte», dijo con voz baja, áspera por el desuso. «Si quieres». Ella no contestó. Después de una larga pausa se puso de pie despacio, con cuidado, y caminó hasta la mesa. Se movía como alguien acostumbrado al dolor. Ni dramática ni frágil, solo firme. Cuando tomó el pan, el abrigo se deslizó de un hombro y dejó ver la cicatriz irregular que bajaba de la clavícula hasta el omóplato. Calder la notó. No hizo comentario.
Solo guardó el detalle. Habló de nuevo más suave. ¿Tienes nombre? La mujer masticó lentamente, bebió un sorbo de agua, y tras un largo momento respondió Tala. Su voz sonaba áspera, quebrada pero clara. Él asintió. Calder, esto fue todo, per bastó. La mañana avanzó y ella permaneció junto al fuego mientras él trabajaba. Salió un momento para traer más leña, mirando 2 veces hacia la puerta antes de cerrarla. No sabía si ella se quedaría. Tampoco entendía por qué le importaba. Al mediodía, el sol había calentado lo suficiente para derretir la escarcha de las ventanas. Colocó una palangana cerca de la estufa, la llenó de agua caliente y dejó paños limpios al lado. Después se acercó y se agachó. Calenté agua. Puedes asearte si lo deseas, le dijo. Ella lo observó, luego miró hacia la palangana. Tras una breve pausa, asintió. Él se puso de pie. Estaré afuera un rato. Llámame si necesitas algo. No hubo respuesta, pero cuando él llegó a la puerta, escuchó el leve desliz del abrigo cayendo al suelo. No volvió la vista. Afuera el viento había cedido un poco. El cielo seguía nublado, aunque el filo helado del aire se había suavizado. Partió leña, para mantenerse ocupado golpe tras golpe, los músculos moviéndose de memoria, mientras la mente no dejaba de pensar. Ella no le había contado por qué estaba allí, de dónde venía, si alguien la buscaba o si escapaba de algo peor. El cielo, los pies heridos, el vestido hecho jirones. Él no la presionó, pero las dudas seguían rondando su mente. Aún así sabía reconocer cuando alguien quería huir, y Tala no daba señales de querer marcharse. Al menos, no por ahora. Cuando volvió a entrar el rancho, estaba tibio y lleno de vapor. La palangana ya estaba vacía. La camisa de franela que él le había dejado ahora cubría su cuerpo. Le quedaba suelta las mangas arremangadas, pero la llevaba como si fuera suya. Había colocado el abrigo cuidadosamente en el borde de la cama, doblado como algo sagrado. Se giró apenas lo oyó entrar. Su rostro estaba limpio. La piel de los labios, antes agrietada, lucía más suave. Sus ojos se veían menos a la defensiva, pero igual de callados, todavía firmes. Señaló la estufa. «Puedo cocinar». Fue la primera frase completa que le escuchó. Calder asintió. «Está bien». No sonrió, pero tampoco la detuvo. Al anochecer, Laia encendió una lámpara y revolvía lo que quedaba del guiso con manos seguras. Calder se sentó a la mesa mirando cómo el fuego bailaba en las paredes. Podía oler el jabón en el aire. Notó que la trenza se había apretado más. Sus movimientos eran más pausados, deliberados. Ocupaba espacio sin ruido, con una seguridad tranquila. Se dio cuenta sin proponérselo de que había puesto 2 platos en la mesa en vez de 1. Ella también lo notó. Llevó la comida, se sentó frente a él, y por primera vez desde que llegó, no lo observó con cautela. Solo comió y se quedó. La mañana siguiente llegó sin sobresaltos. Solo una luz helada filtrándose entre las rendijas de las contraventanas, y el crujido lento de las vigas contrayéndose con la escarcha. Calder se levantó antes del amanecer, como siempre, deslizándose en silencio para no despertarla. Tala dormía sobre la piel de búfalo junto al fuego, arropada en la gruesa manta que él le había dado. La camisa de franela colgaba suelta, el dobladillo rozándole los muslos, y una pierna desnuda se había asomado mientras dormía. La cicatriz de su hombro volvía a quedar a la vista. A la luz cálida de las brasas, se veía intencional, bien delineada, casi ceremonial. No de una pelea, no de un castigo. Esa idea le sembró una nueva pregunta, pero guardó silencio. Solo la miró un momento más antes de salir. El aire estaba algo más templado. Durante la noche había caído una nevada ligera que apenas cubría el suelo. Revisó las trampas, 2 conejos, una vacía, y volvió con ellos colgados de la mano a media mañana. Los limpió detrás del rancho. Sus manos eran expertas, movimientos silenciosos. Le gustaba el silencio. El silencio no hace preguntas. Pero esa mañana su mente no estaba en paz. Dentro el ambiente ya había cambiado. La palangana estaba lavada y seca, las tazas en orden.
Las camisas que él había usado varios días colgaban cerca del fuego limpias y bien escurridas. Y allí estaba ella, de pie frente a la estufa descalza pero firme, mangas arremangadas, el cabello trenzado con el mismo cordón de cuero. No levantó la vista cuando él entró. Solo dijo: «El agua está caliente. ¿Puedo preparar café?». Calder cerró la puerta, se quitó las botas y puso los conejos sobre la mesa. No tenías por qué hacer todo esto. Ella apenas hizo una pausa. Lo sé. Las palabras eran simples, sin tono de excusa. Era una decisión. No buscaba pagar una deuda. Solo actuaba como si ya formara parte de aquel hogar. A él no le molestó. Vertió agua en la cafetera de lata y la puso a hervir mientras ella seguía con lo suyo, retirando cenizas de la chimenea y cortando papas de la reserva invernal. Se sorprendió mirando cómo sus caderas se movían bajo la camisa, al inclinarse la tela levantándose lo justo para mostrar un destello de piel. No llevaba ropa interior. Apartó la vista antes de mirarla demasiado tiempo. Cuando se sentaron a comer al fin, hizo la pregunta que llevaba guardando desde la primera noche. ¿A dónde ibas? Ella no levantó la cabeza. A ninguna parte. ¿Huyes de alguien? No respondió ella, y tras un breve silencio añadió: «Me dejaron ir». Él frunció el ceño. ¿Por qué los ojos de Tala se alzaron encontrándose con los suyos? Dijeron que no sirvo. Una mujer que no puede dar un hijo no es querida en mi tribu. Esa confesión lo dejó mudo. No sonaba enojada, tampoco avergonzada. Lo decía como una verdad que ya había aceptado o enterrado muy hondo para que doliera. Él cambió de postura, la silla crujiendo bajo su peso. «Simplemente te echaron así en la nieve». Ella asintió. No supliqué. Él la observó un momento más. La mandíbula de ella era firme, los hombros bien plantados. No buscaba su compasión, solo le contaba la verdad, confiando en que él no la usaría en su contra. Calder valoró eso más de lo que podía expresar. Terminó de masticar en silencio. Luego se levantó y fue al rincón donde guardaba sus cosas. Abrió un baúl de madera y sacó un par de calcetines gruesos y otra camisa de franela, menos usada aunque igual de amplia para ella. Se los entregó. «Para ti», dijo. Ella tomó primero la camisa, la examinó, y luego acarició los calcetines reforzados en la punta. Cuando alzó la vista no sonrió, pero algo se suavizó en su expresión. «Gracias». Era la primera vez que lo decía. Más tarde, con el sol ya alto, lo siguió hacia el exterior. Él no se lo había pedido, pero cuando salió al portal para partir leña, ella ya se colocaba el abrigo sobre los hombros y pisaba descalza el suelo helado. «Te vas a congelar», la advirtió girándose a medias. «He sentido peor frío», contestó. Él le dio un par de guantes de trabajo viejos. Ella los aceptó y comenzó a apilar los troncos cortados en el trineo, junto a la pared del corral, callada, concentrada, eficaz. No se movía como alguien mimado o indefenso. Se movía como quien ha cargado peso muchas veces y aprendió a no quejarse. Eso hizo que él la respetara aún más. Trabajaron al unísono durante horas. Él cortaba, ella acomodaba. Cuando el trineo estuvo lleno, lo ayudó a arrastrarlo hasta la parte trasera de la casa. Apenas cruzaron palabras, pero no fue incómodo. El silencio empezaba a sentirse más como entendimiento que como vacío. Aquella noche ella se sentó más cerca del fuego que antes. Él notó que se había subido los calcetines hasta las rodillas bajo la camisa y ajustado bien las mangas de la nueva franela en las muñecas. El abrigo que antes la cubría como un escudo yacía ahora doblado al pie de la cama sin tocarse. «Puedes usar la cama», ofreció él. «Estoy bien aquí», respondió ella. Aún así, cuando él se acostó, percibió una mirada fugaz hacia su lado. Solo una vez, sin ansiedad ni timidez, simplemente observando. Y cuando él se volvió hacia la pared con los ojos entrecerrados, escuchó el leve crujido de la manta. Pasos tenues sobre la madera. Ella no iba a compartir su lecho, solo a acercarse. Un momento después, se recostó en el piso junto a su cama, ya no junto al fuego. Eso fue todo. No pidió permiso y él no la detuvo. Se quedaba.
Por ahora bastaba. La nevada arreció esa noche, amortiguando todo ruido y envolviendo el campo en una quietud que solo el invierno profundo conoce. Calder apenas lo notó. Estaba despierto acostado de espaldas bajo la manta pesada. Escuchaba el leve crujir del techo y la respiración tranquila de Tala allí mismo, a un brazo de distancia. Ella no habló al moverse hasta allí. No pidió nada, solo tomó la manta de la chimenea, la dobló sobre sus hombros y se acostó a su lado, como si fuera lo más natural. Quizá lo era. Él había pasado años en soledad, años sin nadie que compartiera su calor, su comida o su piso. Ahora había una mujer cerca, una mujer que no pedía nada y aún así permanecía. No conciliaba el sueño con facilidad, no por desconfianza, sino por todo lo que quedaba sin decir. No sabía qué le había ocurrido antes de desplomarse junto a su montón de leña. Su historia estaba llena de vacíos, de dónde venía, a quién había dejado atrás, cuánto había caminado en el frío si alguien la buscaba. Pero bastaba con recordar la mirada que tenía al llegar. Era la misma que él había visto en su propio reflejo años atrás, después de la guerra, después de que la fiebre se llevara a Marie, después de recibir la carta de su hermano con la frase «muerto en combate». Aquella mirada no pedía ayuda, solo suplicaba no ser rechazada. Por la mañana se levantó temprano calzándose en silencio los pantalones y las botas. La estufa estaba fría y el interior de las ventanas empañado de escarcha. Salió a buscar más leña. Cuando volvió, ella ya estaba de pie. El suelo estaba limpio, las mantas dobladas, y ella se hallaba junto a la estufa. Tenía las mangas arremangadas, la piel sonrosada de haberse lavado la cara con agua de nieve. Una trenza se le había deshecho, y un mechón caía largo y suelto ondulado por el calor. Había preparado una sartén enharinado lo último de la harina y aplanaba bizcochos con las manos. «¿Dormiste bien?», preguntó él. Ella no levantó la vista. «Lo suficiente». Él la observó a la luz del fuego, mientras se movía el borde de la franela rozándole los muslos. No se molestaba en ponerse el abrigo. El calor le llegaba hasta las rodillas. La cicatriz del hombro, esa de la que él nunca volvió a preguntar, se mostraba cada vez que ella estiraba el brazo hacia la sartén. Ella notó que la miraba, pero no apartó la vista de su tarea. «Fui esposa una vez», dijo casi al pasar. Calder parpadeó. Era la primera vez que hablaba de ello. Tenía 16 años. Era mayor. No llegaron hijos. Después de 3 inviernos me llamaron maldita. La curandera dijo que yo llevaba enfermedad en su sangre, así que me ordenaron marcharme. Él esperó dejando que el silencio hablara antes de preguntar, «¿Y simplemente te fuiste?». Ella asintió. «Mejor irme que verlos esperar otra vez a que yo fallara». Él no respondió. No había nada que añadir. No era lástima lo que sentía. Era algo más profundo. Un reconocimiento. Una sombra de dolor que ninguno buscó, pero ambos conocían. «¿Estuviste casada?», preguntó ella después de un rato. Él asintió levemente. «Casi. Teníamos un anillo. Habíamos fijado la fecha. Luego cayó enferma. En 4 días se fue». Ella no ofreció consuelo. No dijo «lo siento». Solo volteó el pan en la sartén. Y de alguna manera eso bastó. Él no buscaba compasión. Solo necesitaba que ella lo supiera. Comieron en silencio. Después trabajaron juntos. Ella paleó la nieve del camino mientras él acarreaba leña. Cuando fue a arreglar el pestillo del establo, ella se acercó sin que nadie la llamara y sostuvo la tabla para que él pudiera clavar. Sus manos, más ásperas de lo que él esperaba, estaban marcadas por años de trabajo, pero se movían con precisión. Más tarde adentro, ella remendó sus camisas con hilo que él no había usado desde que su madre murió. No pidió permiso. Simplemente encontró la cesta, separó las prendas rotas y empezó a coser junto al fuego, los labios apenas fruncidos de concentración. El ceño se le arrugaba lo justo entre las cejas. Él volvió a mirarla. No solo su cuerpo, sino la forma en que se integraba en su espacio. Cómo limpiaba la mesa con un paño húmedo después de cada comida. Cómo doblaba sus camisas antes de dejarlas cerca de la cama. Cómo el abrigo que una vez le regaló ahora
Colgaba en el mismo gancho que su sombrero. Ella nunca había pedido quedarse, pero ya estaba allí. Esa noche, cuando el fuego bajó y la casa quedó en penumbra, se levantó del lugar junto a la lumbre y caminó hacia la cama. No dudó. Tomó la manta del suelo y sin decir nada se metió bajo las cobijas a su lado. Su cuerpo estaba tibio. La piel de ambos se encontró bajo la franela. Ella seguía llevando su camisa, pero él sentía sus formas a través de la tela. Curvas suaves se acurrucaron contra él, su muslo descansando sobre el suyo. Él no se movió. Apenas respiró. Su mano buscó la de él despacio, con cuidado. Luego su voz seca pero firme rozó su cuello. Me diste calor. Me diste alimento. No pediste nada a cambio. Se inclinó rozando su clavícula con los labios y susurró. Si quieres ahora seré tu esposa. No por lástima. Me quedaré porque lo elijo. Él se volvió hacia ella y el corazón encendido. No dijo nada, no hacía falta. Solo la atrajo más cerca y ella lo permitió. El fuego ya era solo brasas cuando la luz empezó a filtrarse por las rendijas. Una línea de alba pálida cruzaba la cama donde Calder seguía quieto. Su brazo rodeaba la cintura de Tala, su cuerpo acurrucado contra el de él. Ella no se había movido en toda la noche. Él tampoco. No estaba acostumbrado al peso de otra persona en su cama, y menos a una calidez tan serena sin deber ni deseo urgente. Su presencia no exigía nada. No se aferraba, pero tampoco se apartaba. Su aliento era suave contra su pecho, las manos todavía bajo la franela apoyadas en sus costillas, como si se afianzara a una certeza recién hallada. Calder abrió los ojos lentamente. No habló. Solo escuchó el respiro de ella, el crujido de las vigas, el viento que afuera se había calmado. Algo en el silencio de ambos había cambiado. Ya no estaba vacío. Tenía peso. Cuando Tala se movió al fin, frunció el ceño un instante al acostumbrarse a la luz tenue. Parpadeó y lo miró, sin sonrisa, sin sorpresa. Solo comprensión tranquila. Había tomado una decisión la noche anterior, y no se arrepentía al amanecer. Calder le rozó la mejilla con el pulgar. La piel áspera por el viento era suave por debajo. Sus ojos no se cerraron al contacto, pero ella se inclinó apenas. ¿Sigues queriendo quedarte?, preguntó en voz baja. Sí, respondió sin titubear, incorporándose con la manta encima la camisa arrugada y deslizándose de un hombro. Su cuerpo estaba desnudo bajo la tela, él lo presentía, pero ella se movía sin vergüenza. Tomó el abrigo que colgaba en la pared y se lo puso con soltura antes de ir descalza hasta la estufa. Vertió agua en la olla de lata sin pedir indicaciones. Encendió el fósforo, puso la cafetera al fuego. Fue en ese momento cuando Calder entendió que ella ya no era una visita, era su hogar. Mientras el café se calentaba, él se puso los pantalones y una camiseta gruesa, luego salió para revisar el ganado. La nieve aún cubría gran parte del campo, pero ya se veían claros de tierra húmeda junto al corral donde el deshielo había comenzado. La primavera no tardaría. Limpió los bebederos, revisó los cercos y acomodó las trampas que había dejado el día anterior. Su cuerpo trabajaba por pura costumbre, pero sus pensamientos seguían dentro de la casa. En ella, en lo que significaba el paso que habían dado y que no tenía vuelta. Cuando regresó, el aroma de café recién hecho y pan caliente lo recibió en la puerta. Tala estaba sentada a la mesa, el cabello húmedo cayéndole por la espalda, señal de que se había aseado en la palangana, mientras él estaba afuera. Llevaba la misma camisa de franela, pero ceñida ahora con una correa de cuero. Le quedaba distinta, su silueta se marcaba con más claridad. Se veía presente, segura. Dejó el saco con las trampas junto a la puerta y se sentó frente a ella. Desayunaron en silencio otra vez, pero era un silencio distinto, cómodo, familiar. A mitad de la comida, ella preguntó algo inesperado. ¿Sigues en contacto con los tuyos? Calder dudó un instante y luego respondió. Ya no tengo gente. La familia, muerta. Ella lo miró con atención. ¿Y amigos? Él negó con la cabeza. No desde la guerra.
Ella no indagó más, pero lo observó como quien entiende lo que significa no solo perder a los suyos, sino dejar de buscar algo nuevo. Nunca tuve hermano, dijo tras una pausa, pero tenía una prima como una hermana. La raptaron. La busqué un año, luego me dijeron que dejara de buscar, que era desperdiciar comida y tiempo. Calder se quedó mirando su rostro. ¿Y dejaste de buscarla? Ella tardó en contestar. Mis pies pararon, mi mente no. Él asintió. No lo expresó, pero la admiró profundamente. El resto del día siguió en calma. Tala pasó horas remendando un desgarro en el forro del abrigo. Sus dedos eran cuidadosos, casi reverentes. Calder trabajó en el cobertizo reforzándolo para el deshielo. Cuando volvió cerca del anochecer, ella había lavado el bio y limpiado el viejo hueco de raíces bajo la estufa. La casa ya no parecía solo suya. Esa noche, con el fuego menguante y el viento de regreso, compartieron la cama de nuevo sin palabras ni ceremonia. Ella se acomodó a su lado, recostando la cabeza en su hombro. Antes de dormirse le susurró solo una vez. Esta vez yo elijo a quién pertenezco. Calder no habló, solo la abrazó, los dedos entrelazados con los de ella bajo la manta, y esta vez no la soltó. Al llegar marzo, la nieve empezó a pudrirse. Grandes manchas de tierra marrón rompían el blanco de las laderas, y carámbanos goteaban lentamente de los aleros. Las mañanas seguían frías, pero al mediodía el viento ya no amenazaba. La tierra aún estaba dura, pero pronto cedería. Dentro todo había cambiado de manera silenciosa. Calder ya no ponía un segundo plato por si acaso. Ahora servía 2 sin pensarlo en cada comida. Ya no dudaba en rozar su mano por la espalda de ella al pasar cerca de la estufa, y ella dejaba la manta arrugada al levantarse, la huella de su cuerpo marcada en la cama. Ese simple gesto hablaba más que las palabras. La cama había pasado de ser refugio a convertirse en hogar compartido. Esa mañana Calder se levantó temprano. Tala seguía dormida, un brazo cruzado sobre su pecho, la mejilla tibia en su hombro. Respiraba parejo y lento. Su camisa, la de él, se había subido durante la noche, mostrando la piel dorada del muslo y la curva desnuda de una cadera. La manta caía a medio camino. Ella no abrió los ojos. Él se quedó más tiempo que de costumbre, contemplando los rasgos de su rostro. El frío había desaparecido de sus mejillas, ahora con un leve rubor. Los labios ya no estaban partidos. Su cuerpo recuperaba fuerza no solo en la carne, sino en la manera de moverse, en la firmeza de su mirada. Su espíritu volvía poco a poco. Finalmente él se incorporó con cuidado para no despertarla. Se vistió y salió. Aún quedaban cercas que arreglar y trampas que revisar. Una rama caída necesitaba quitarse del techo, tras la última tormenta. 1 hora después, cuando volvió, el fuego ardía y el café hervía. Tala había lavado la palangana y tendido sus camisas en la cuerda junto a la estufa. Llevaba de nuevo mocasines remendados, con un hilo que él no conocía, y una falda que había cosido uniendo 2 camisas de franela viejas. El abrigo que antes la envolvía como armadura, ahora descansaba abierto sobre sus hombros. El cinturón le ceñía la cintura, pero dejaba el frente suelto, como quien ya no teme mostrarse. Cuando él entró, ella lo miró un instante y volvió a amasar la masa en la mesa. Las mangas remangadas, el cabello recogido en una trenza firme. Él cruzó la habitación, sirvió café y le habló. «Voy al pueblo». Ella dejó de amasar. ¿Por qué su voz no mostraba sospecha? Pero era la primera vez que él mencionaba salir desde que ella llegó. «Necesito sal, más semillas, quizá botas nuevas, si consigo un buen precio». Ella lo miró con atención, leyendo más de lo que él decía en voz alta, y preguntó. Él sostuvo su mirada. «Quiero traerte algo verdadero que puedas estrenar». Ella se irguió de apacio. «No necesito vestidos. No se trata de necesidad», respondió él. «Se trata de elegir». Lo observó un instante más. Luego sus dedos volvieron a la masa. «Nunca he tenido un vestido que fuera solo mío», murmuró. «Solo prendas usadas, lo que otros ya no querían». Él dio un paso hacia ella. «Entonces me aseguraré de que este te quede bien». Ella no sonrió, pero asintió una sola vez. Eso bastó. Aquella tarde,
Él salió rumbo a Seco Escondido, un pequeño poblado al sur, escondido entre cañadas y antiguas minas. Llevaba más de 3 meses sin ir. No pensaba quedarse. Compró lo necesario: sal, papas de siembra, clavos y un sencillo vestido azul de percal cosido por una viuda de la iglesia. No era lujoso, pero sí limpio y nuevo. Regresó antes del anochecer, el polvo del camino aún en la ropa, y la vio frente a la cabaña sacudiéndose las manos en la falda. Sus ojos recorrieron el caballo sudado, pero no preguntó nada. Calder le entregó el paquete envuelto en papel. Aquí. Ella lo tomó despacio y lo abrió. Su respiración se cortó. El azul era profundo, casi de medianoche, salpicado de pequeñas flores blancas. Simple, elegante, ceñido en la cintura. Con cuidado sus dedos siguieron las costuras del corpiño. «Nunca tuve algo así», dijo en voz baja. «Ahora sí», respondió él. Ella lo miró. «¿Por qué?» Calder contestó sin rodeos. «Porque ya no solo sobrevives». Esa noche ella se lo puso. Se quedó de pie cerca del hogar, girando lentamente mientras él la miraba desde la mesa. El vestido abrazaba sus curvas, la cintura, las caderas, con un escote que insinuaba la calidez que guardaba debajo. Pero lo que más lo tocó fue su rostro. Se veía serena. Ella caminó hacia él despacio, la luz del fuego dorando su piel, la basta del vestido rozando los tobillos. Él se levantó. Ella le tomó la mano y la apoyó en su cintura. «Me quedé porque no me echaste», dijo. «Pero uso esto porque ahora sé que me quieres aquí». Sí, respondió él sin vacilar. Ella se inclinó y lo besó lento, profundo, prolongado, con los labios tibios. Sus manos se enredaron en la camisa de él. Cuando se separaron, ella susurró: «Ya no tengo miedo de que me toquen». Calder apoyó la frente en la de ella, los ojos cerrados. «Entonces no hay prisa», dijo. Y así permanecieron abrazados en la calma tibia hasta que el fuego se apagó y la nieve afuera cedió un poco más. Para mediados de abril, el paisaje había cambiado. La nieve solo persistía en las sombras al norte del risco, y la tierra comenzaba a respirar. El olor de pino húmedo y salvia silvestre llenaba el aire. Los arroyos bajaban crecidos, los coyotes aullaban al atardecer, y el silencio que antes dominaba la vida de Calder ahora estaba lleno de señales de vida. Esa mañana Tala estaba junto al corral con las mangas arremangadas, tensando una soga en el riel recién reparado. Llevaba todavía el vestido azul, ahora con polvo de la tierra, y un mechón suelto pegado al cuello por el sudor. El vestido ya era suyo, no un obsequio, ni algo prestado. Le pertenecía como el lugar que había hecho propio en esa tierra. En la cabaña las ventanas estaban abiertas. Calder acababa de volver de revisar el cauce del arroyo y acomodaba nuevas pieles sobre el banco junto a la estufa. Al levantar la vista la vio por la puerta abierta, martillo en mano, ajustando la bisagra de la puerta del corral. Algo le apretó el pecho, no por temor ni deseo, sino por una paz profunda. Salió y se acercó. Ella no se sobresaltó ni dejó de trabajar. «¿Lo arreglaste?», comentó él. «Sí», contestó. «¿Sabías de carpintería?», veía a mi tío. Construía casas de piedra de río. Yo cargaba clavos, dijo con una ligera sonrisa. Él asintió. «¿Te gustaría hacer más de esto?». Ella lo miró. «¿Quieres ayuda?». «Sí», dijo él. «No solo en los quehaceres». Ella no respondió enseguida. Solo dejó el martillo a un lado, el cuerpo levemente vuelto hacia él. Luego, casi de repente, dijo: «Hay algo que no te conté». Calder no se movió ni insistió. «Mentí, no era cierto que nadie me seguía». Lo miró de frente. Había hombres, 2 blancos y un mestizo explorador. «Me vieron salir del cañón del sur. Me siguieron un día, pero crucé el río sin dejar rastro. Son cazadores de mujeres apache cuando nadie los ve». La mandíbula de Calder se endureció. «¿Te hicieron daño?». No respondió. «No, entonces». Corrí, tragó saliva con voz apagada. «Pero si llegaran tan al norte». «No lo harán», dijo él con firmeza. «No en este valle, no mientras yo esté aquí». Ella lo observó un momento y asintió. «Te creo». Volvieron al trabajo sin decir más. Pero algo había cambiado, la última barrera entre ellos había caído.
Ella le había confiado toda la verdad, y él permaneció a su lado. Esa noche, después de cenar, Tala tomó su mano y lo llevó a la mesa. Sobre un trozo de tela vieja había algo pequeño, un anillo, sencillo, de alambre de cobre trenzado con cuidado. «La encontré en tu caja de herramientas», dijo ella. No estaba terminada. Él la reconoció. Hace años intentó darle forma en el último invierno que Marie vivió. Nunca fue para ella. Fue algo con lo que jugueteó en noches largas de nieve y silencio. Nunca la llegó a usar. «Me la hiciste a medida», dijo él mirando sus manos. «Lo hice», respondió ella, «porque pertenezco aquí. Si la quieres», él tomó el anillo. Observó su rostro serio, firme, paciente. «Lo quiero», dijo él. Ella no lloró, no sonrió tampoco. Simplemente se quedó de pie y dejó que él le colocara el anillo en el dedo. Luego alzó la mano y lo besó despacio, sin prisa. Más tarde se acostaron. Ella de espaldas contra su pecho, su brazo sobre su vientre, la mano apoyada justo debajo del ombligo. Y ella dijo en voz baja: «Si estoy encinta lo sabremos pronto». Su mano no se movió, pero el apretón fue lo bastante fuerte para decírselo. Él se quedaría de una forma u otra. Afuera el viento cambió de dirección. La noche quedó en calma, y entre los dos no faltaba nada. Los días se alargaron. Para finales de abril, la última helada se había levantado y la cuenca empezó a ablandarse con brotes nuevos. Hierba baja saliendo en parches, yemas en los álamos junto al arroyo. Calder volvió a plantar. Frijol, calabaza, maíz. Nada ostentoso, pero lo justo para pasar otro invierno. Y ahora, por primera vez en años, sembró el doble. Tala trabajaba a su lado cada día. Había hecho suyo el huerto como si siempre hubiera pertenecido allí. Marcó las hileras con piedras, protegía los brotes con palitos tallados y tarareaba una melodía mientras trabajaba, siempre las mismas notas. Él nunca preguntó qué significaban. No importaba. Esa voz de repetición quedó pegada a la tierra, parte del ritmo de su nueva vida. Dentro de la cabaña los cambios fueron callados pero claros. Sus puntadas ahora colgaban en la mayoría de las prendas del perchero. 2 mantas hechas a mano se añadieron a la cama. Ella ordenó las alacenas y curtió una piel de venado hasta convertirla en una estera suave que ahora estaba bajo la mesa. Nunca pidió permiso. Nunca explicó. Simplemente hacía, y Calder nunca la detuvo. Una mañana se detuvo en cuclillas sobre la tierra y se llevó la mano al vientre. Se incorporó despacio, apoyándose en la pala, el rostro inasible. Calder estuvo a su lado en 2 zancadas. «¿Qué pasa?». No se sentó primero. Solo lo miró con mechones sueltos cayéndole por las mejillas. Y sin miedo dijo: «No he sangrado en más de 5 semanas». Calder no reaccionó. El mundo no cambió. El viento siguió soplando. Pero algo dentro de su pecho se movió. «¿Crees que está...?» No terminó la frase. «No sé», dijo ella con honestidad. Pero nunca había llegado tan lejos. Él no añadió nada más. Solo buscó una mano. La apretó con fuerza. No hablaron sobre ello ese día, pero él la observó con más atención. Cómo se movía más despacio, cómo se detenía más a menudo, cómo apoyaba la mano en la barriga cuando creía que él no miraba. No pronunció su esperanza en voz alta. Ella tampoco, pero había un zumbido de posibilidad entre los dos. Aquella semana un jinete llegó. Fue el primer visitante a la cuenca en más de 4 meses. Calder estaba junto al arroyo partiendo una rama caída cuando oyó cascos. Por instinto, alargó la mano hacia el fusil y salió al claro sombrero echado sobre la frente. El hombre iba solo, joven, nervioso, sin desmontar. Rich llamó el jinete. Calder respondió con un gesto corto. «Pasé a ver a una mujer cerca del cañón del sur hace unos meses. Apache se veía mal descalza. ¿Sigue contigo?». Los hombros de Calder se tensaron. ¿Por qué el hombre dudó? «Unos tipos andan preguntando, traidores de Mohawk Ridge. Tenían algún reclamo sobre ella. No estaba reclamada». Calder dijo seco: «Está aquí conmigo ahora». El hombre meditó un instante. Luego asintió una vez. «No les dije dónde la vi», dijo. «No me pareció correcto». El agarre de Calder al fusil se relajó un poco. «Se agradece».
¿Quieres que les mande aviso? El jinete pareció sopesarlo. Calder dio un paso hasta que el caballo se movió. Diles que si vienen a buscarla no encontrarán más que viento, dijo con voz baja y firme. El jinete asintió de nuevo. Inclinó el sombrero y dio la vuelta sin más palabras. Aquella tarde Calder le contó a Tala. Ella escuchó sin alarmarse, manteniendo la mirada fija en su rostro. ¿Vendrán?, preguntó. Quizá, contestó él. Pero no pronto. Y no preparados. Ella guardó silencio largo rato. Luego dijo, si yo doy a luz aquí, sabrán que pertenecía a este lugar. Sabrán que no me llevaron. No tienes que demostrar nada. Lo sé, dijo ella. Pero lo haré. Aquella noche se desnudó despacio sin prisas. No fue coqueta. Dejó caer el vestido a sus pies y entró junto a él vistiendo solo mocasines y el anillo de cobre en el dedo. Se acostó a su lado y apoyó su mano sobre el vientre. Quiero que lo sientas ahora, susurró. Su mano no se movió, solo respiró. Luego se inclinó y la besó. El beso más lento y tierno que le había dado hasta entonces. Ella le devolvió el beso como si fuera una promesa. Aquella noche hicieron el amor por primera vez, no por supervivencia ni por necesidad, sino porque se quedaron, porque se eligieron por completo. Y en el silencio oscuro de la habitación, nada quedó roto entre ellos. Para mediados de mayo la cuenca había reverdecido. Hierba nueva cubría la ladera tras la cabaña, meciéndose al viento como una marea baja. Los álamos junto al arroyo habían estallado en hojas, proyectando sombras sobre el agua. Y las abejas zumbaban sobre las primeras flores que Tala había conseguido arrancar cerca del porche. La tierra ya no parecía el lugar donde ella casi murió. Parecía que había estado esperando su regreso. Dentro de la cabaña, el aire era más cálido ahora. Las ventanas se entreabrían durante el día. Las cortinas se alzaban con cada brisa suave. El aroma del pan mezclado con humo de pino llenaba el pequeño espacio. Todo en aquel rincón llevaba su huella. Calder había levantado las paredes, pero ella las había llenado de vida. Tala se movía distinto ahora. Más despacio, con un equilibrio nuevo mientras trabajaba. Sus manos rozaban su vientre con más frecuencia. Ya no quedaba duda. Estaba embarazada. No era esperanza ni suposición. Era una verdad serena que crecía cada día. No hablaron de ello con dramatismo. No hubo fiestas grandes, ni lágrimas repentinas. Solo una cena tranquila a la luz de la vela. Su mano sobre la barriga. La suya encima. Un nudo. Un beso. Y volvieron a la rutina. Una mañana Calder salió a buscar agua y la encontró sentada en los escalones del porche. Estaba envuelta en el abrigo que él le había dado la primera noche. El mismo abrigo en el que casi se congeló. El abrigo que él no se había puesto desde entonces. Su oscuro cabello caía suelto sobre los hombros. Ella alzó la vista al verlo acercarse. Sus ojos reflejaban el mismo fuego sereno que tuvo la primera vez que se vieron. No vendrán, dijo en voz baja, como si leyera la pregunta que él no se había atrevido a pronunciar desde que aquel jinete pasó semanas atrás. Calder se sentó a su lado. No vendrán. Tienes que mantener el rifle cargado. Él miró hacia la puerta. Ella asintió. Bien. Él la miró un momento más. Entonces por fin dijo en voz alta lo que llevaba semanas rondando su cabeza. ¿Quieres alguna vez irte de aquí, más al norte, más cerca del pueblo? Ella negó con la cabeza despacio. Esta tierra es mía ahora. No porque la posea, sino porque la viví. No voy a empezar de cero otra vez. Él miró los surcos del campo. Los frijoles ya asomaban. La cerca estaba firme. La cabaña resistió el invierno. Todo lo que necesitaba estaba allí, y también todo aquello que no supo que necesitaba hasta que ella apareció. Más tarde ese día, Calder abrió el viejo baúl del rincón aquel con la cerradura rota que nunca arregló. Dentro, envuelto en paño encerado, había una pequeña cadena de plata. Algo que había pertenecido a su madre. Se le había olvidado por completo. Cuando se la entregó a Tala más tarde, ella no dijo nada por un rato. Luego le rozó la cara con la mano, lo besó y dijo:
Me pondré esto el día en que digamos los votos. Él frunció el ceño. Aún no hemos dicho votos. Ella levantó una ceja. Tú me diste comida, me diste calor, pero nunca me pediste que fuera tu esposa. No pensé que hiciera falta. No hace falta, dijo ella con una leve sonrisa. Pero yo quiero que lo hagas. Así que esa tarde, cuando el polvo doró las colinas, él tomó su mano en el porche y pronunció las palabras con voz clara. Quiero que seas mi esposa. No por obligación, ni por rescate. Te quiero porque te quedaste, y yo me quedé, y eso es todo lo que necesitaremos. La mano de Tala apretó la de él cálida y firme. Entonces soy tuya. Ella devolvió el anillo que él le había dado colocándolo en su palma, y luego se lo deslizó de nuevo en el dedo despacio, esta vez con la mirada fija en la suya. Aquella noche la lámpara chisporroteó y el viento suspiró entre los árboles. Ella se acurrucó junto a él bajo la manta. Un vientre ahora firme entre los dos. Él apoyó la mano allí como la primera noche en que ella apareció. Solo dijo una frase más. No eres lo que yo salvé. Ella lo miró extrañada. Él le besó la frente. Eres lo que me salvó a mí. Ella cerró los ojos entonces no por cansancio, sino porque por fin se sentía lo bastante segura para dormir. Y afuera, la primavera empujaba contra los cristales de las ventanas. Nadie llegó. Nadie llegaría jamás, porque ya habían encontrado todo lo que valía la pena guardar.